Ya, perfecto. La pantalla es tuya, si quieres puedes empezar a compartir. Bueno, El... Después, quien le toca se va a estar alistando Aliaga Tancata Víctor Hugo, pero creo que no está. ¿se ve, doctor? Sí, se puede ver. Buenas noches, doctor. Yo les voy a exponer sobre sujetos procesales indispensables. Eh, los sujetos procesales indispensables son personas capaces legalmente para poder participar en una relación procesal y un proceso, ya sea por parte esencial o accesoria. Ya, El- los sujetos procesales y sus atribuciones son todas las personas naturales y jurídicas, así como todos los órganos estatales, ya que ellos intervienen en el proceso penal, cualquiera sea su rol o grado de participación. ya, Atribuciones de los sujetos procesales. Es el tribunal, el juez de control y el juez de juicio. Sujetos y partes procesales eh, son, están clasificados en fundamentales, connaturales y eventuales. Cuando hablamos de connaturales es que es de propia naturaleza, ya que es un ser viviente que su origen no es el Estado, sino o las leyes, sino la propia naturaleza. En eventuales pueden tener una participación eventual en el proceso de manera que éstas puedan presentarse en un enjuiciamiento concreto. Eh, ¿Se está viendo, doctor, la pantalla? No. sí, 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 se ve la pantalla, no te preocupes. Ah, ya. Bueno, en el imputado hablamos que es aquel que mediante cualquier acto de un proceso va a ser señalado como posible autor de un hecho punible o partícipe de él. Del defensor es que garantiza la defensa técnica de un imputado. Eh, sobre el policía, ya que el policía recaba información necesaria de los hechos delictuosos. La víctima es el que directamente es afectado por el delito. Es el doctor. Ya, em, ya, muchas gracias. ¿Me permites? Voy a hacer dos preguntas simplemente. ¿A quiénes en específico se los considera en este caso con naturales, como sujetos indispensables? Eh, a las a la víctima y eh, a las a las personas, sí, doctor, al juez, al fiscal, todo eso. Ya. En este caso, al ser sujetos indispensables, ¿qué rol juegan en el proceso penal? ¿Me repite, doctor, por favor? Al ser sujetos indispensables, ¿cuál es el rol que juegan estos sujetos indispensables en el proceso penal? Mm, Me refiero si su participación es importantísima, es secundaria, es relevante, no es relevante, sin estos sujetos indispensables no habría proceso, por ejemplo. Más o menos a eso me voy refiriendo. sí, son.
principales, ya que son sujetos litigiosos Eso. que mm, Gracias. ellos son los que padecen el proceso. Gracias, Mayra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Marco, doctor. Dime, Marco. ¿Qué le preguntamos a Mayra? Ya, quisiera que nos diga cuáles son los sujetos esenciales. Mayra. El juez, el policía y la víctima, el imputado y el defensor. ¿Puedo, doctor? Sí, sí, adelante. Ya bien, sobre su respuesta. Sí. Yo creo dentro de los sujetos esenciales hay que tomar en cuenta, está bien lo que dice el juez, el tribunal y la jurisdicción, que me parece que es puntos muy importantes. Sí. También ahí podemos considerar el Ministerio Público, sí, que También, prácticamente realiza la investigación. también. Gracias, doctor. Muchas gracias, Marco. Tienes mucha razón, pero hoy con el tema de la competencia y la jurisdicción, que es otro tema, ¿no? El siguiente tema, por así decirlo, es el tema 7, que vamos a tocar el tema de la jurisdicción. Deberían haber estado imantados, pero también es muy buena situación. Gracias, Mayra, te agradezco. Por lo menos me has dado muy buena luz con los 3 puntos que me has manejado, que son los fundamentales, con naturales y eventuales. Te agradezco, Mayra. Muchas gracias. Víctor Hugo Aliaga Tanaka, ¿está? No está. No entra. Romero Arteaga Alan Gabriel. Durán Rocha Mariluz. Presente, doctor. ¿Qué tal, Mar? ¿Estamos listos? Sí, doctor, un momentito. No No te puedo. preocupes. Para poder compartir, ¿está habilitado? Sí, sí. Ay, ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, con colegas. Eh, el tema que me tocó exponer es la capacidad subjetiva en abstracto y en concreto. Según en el órgano jurisdiccional penal se atiende 3 criterios que son muy importantes. Ajá. Es el ámbito objetivo interno sobre el que opera la jurisdicción penal, que estos son los límites objetivos, el ámbito internacional, que son los límites territoriales, y los límites subjetivos, que son supuestos de inviolabilidad o inmunidad de la que gozan determinadas personas. Para ir desglosando los límites subjetivos, está visto en nuestro artículo 42 del Código Procesal, que reconoce los límites objetivos al establecer que corresponde a la justicia penal el conocimiento exclusivo de todos los delitos, así como la ejecución de sus resoluciones. La jurisdicción penal es también irrenunciable e indelegable. En nuestra Constitución boliviana, en su artículo 117, en el parágrafo 1, nos dice que ninguna persona puede ser condenada
sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Además, nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Esto también va a la par del Código Procesal con su artículo 1, que nos dice: nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución, las convenciones y tratados internacionales. En cuanto a los límites territoriales, tenemos el principio de territorialidad. Este principio busca la aplicación de la ley penal a todos los delitos cometidos penal, o hasta donde pudiera alcanzar objetivamente la soberanía del Estado boliviano. En este orden decisivo, el lugar donde el delito se cometió, ya que este determina la aplicabilidad de la ley penal. También podemos decir que si la ley penal se impone a todos los delitos cometidos en el territorio nacional, sin atender a la nacionalidad del autor ni a la del titular del bien jurídico lesionado. El Código Penal también nos establece que a los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a justicia, este quiere decir que este principio es una manifestación de poder del imperio que tiene el Estado en el orden penal, y al mismo tiempo excluye a los delitos perpetrados fuera del territorio nacional. En cuanto a la extraterritorialidad de la ley, tres principios. En cuanto a la nacionalidad del autor, el principio de nacionalidad. El tribunal, este principio más que todo en el derecho penal se aplica a los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que este penal haya sido consumado en el lugar en que se delinquió, cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la nación en el desempeño de su cargo o comisión. En cuanto al principio conocimiento de derechos cometidos por los bolivianos o extranjeros fuera del territorio nacional, siempre y cuando se trate de los delitos previstos en el Código Penal contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Este principio considera que el Estado tiene la obligación de defender todos sus bienes jurídicos, internos, públicos y privados. Universal. Atribuye a los tribunales de todos los para conocer de un delito cometido por un individuo de cualquier nacionalidad y en cualquier estado. La idea es que cada estado de la comunidad internacional civil debe ejercer la justicia represiva contra los crímenes calificados de lesa humanidad, independientemente del lugar de su perpetración. En cuanto a los límites subjetivos, vamos a ver dos ámbitos en cuanto al derecho internacional público y al derecho interno. El derecho público nos dice que los jefes de Estado extranjeros, los agentes diplomáticos, miembros de la diplomática y los miembros de la familia, así como el personal administrativo técnico, gozan de exenciones absolutas y por lo tanto no pueden someterse a la jurisdicción penal de un Estado receptor. En el ámbito del derecho público interno gozan de exenciones relativas los diputados y senadores. La Constitución nos dice que gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato.
Como conclusión, podemos decir que la capacidad abstracta solo determina la función judicial dependiendo de las necesidades del proceso, mientras que la capacidad concreta se determina por la ley. Eh, Esa capacidad en cuanto a la actividad de los mecanismos procesales. Gracias, doctor. Gracias, Mario. Una pregunta. El poder de imperio que no me has mencionado, ¿a qué ámbito lo podemos llevar? Si es a la capacidad abstracta o a la capacidad concreta. A la capacidad concreta, doctor, porque es determinada por ley. Ya. El poder de imperio que tiene, en este caso, el órgano judicial como una capacidad, no será más bien el poder activar una situación procesal dependiendo a lo que nos dice la Constitución y las leyes. Perdón, doctor, no le escuché. Tengo un problema con la señal. Este poder de imperio del órgano judicial, ¿verdad? Porque no estamos hablando del jus punendi del Estado. El poder de imperio que tiene el órgano judicial dentro de sus capacidades, por así decirlo, no es más una aplicación en concreto de la forma o el sistema procesal. Sí, doctor, porque es como, ¿cómo le puedo decir? Es objetiva, ya que es la capacidad de ejercer la función que tiene en concreto, como usted dice. Excelente, gracias. No tengo más preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien? Doctor. Dime, Hernán. Bueno, no sé si estoy en lo correcto. ¿Qué capacidad, qué jurisdicción tiene la ley en esta cuestión de los indígenas en el sentido de el juzgamiento de delitos que no pueden ser atribuidos a lo que expuso la compañera? En el sentido de, no sé, por eso le digo, no sé si estoy planteando bien la pregunta, ¿qué delitos puede juzgar también? ¿Esa pregunta me la haces a mí o la haces a Mario? A la compañera. Por eso le decía, digamos, no sé. Está bien, súper bien. Está bien, doctor. Compañero, en cuanto a la capacidad, no sé si estoy muy bien, pero en cuanto a la capacidad abstracta sería, ya que ellos velan según a sus necesidades, en cuanto a sus procesos, costumbres, realizan todos sus, como diría, es decir, su función judicial entre comillas, sería... Tiene limitaciones. Sí, sería en relación a sus costumbres y sus... se me fue la palabra. Usos y costumbres. Sí, usos y costumbres. Amplío. Desde la Constitución Política del 2009 se ha creado una nueva justicia como mecanismo jurisdiccional, que es la justicia indígena originaria, hermano. ¿Ya? Se le ha otorgado una capacidad subjetiva, por así decirlo, ¿verdad? En el sentido en el que están reconociendo como una especie de autoridad jurisdiccional a las autoridades territoriales, por así decirlo, ¿no? En este caso, esta autoridad jurisdiccional, si lo vamos a entender, no tiene más allá el conocimiento y la capacidad que la costumbre y su forma de haberse desenvuelto en ese tipo de sociedad le van a determinar a llevar a tomar una situación. Pero ojo, la justicia indígena originaria no delibera en delitos penales. No tiene la capacidad ni objetiva ni subjetiva. La única condición para que esta
esta justicia indígena originaria determine una situación jurídica en cuanto al conocimiento de un hecho delictivo, es que pongan de inmediato a la persona que se le está atribuyendo el conocimiento del Ministerio Público o de la policía al centro más cercano dentro de la jurisdicción y competencia de ese territorio indígena originario. ¿Ya pueden resolver algún otro tipo de controversia? Sí. Tal vez, qué sé yo, este señor se lo ha robado. No, no me lo ha robado porque estas ovejas estaban en mi campo. Bueno, no van a determinar, tal vez les dan algún castigo comunal, o han visto lo que ha sucedido con nuestro ex ministro de Educación, el Félix Pazzi, ¿no? Se lo va a tomar, la comunidad lo ha, pese a que ha sufrido una sanción penal, porque le han quitado su licencia de manejar, lo han procesado penalmente, la comunidad lo ha castigado moralmente, ¿no? Le ha dicho, tienes que hacer no sé cuántos adobes, no sé cuántos ladrillos, ¿no? Deliberar en jurisdicción penal no lo hace. Y eso es un tema muy, muy interesante de tratar, porque hasta dónde podemos encontrar una capacidad en concreto y en abstracto de esta justicia indígena originaria. Es un tema muy, muy interesante de hablar, porque si nosotros nos vamos a hacer incluso este tema de tesis, porque tendríamos que ir específicamente en cada comunidad tiene diferente forma de pensar, usos y costumbres. Las comunidades de La Paz son muy diferentes a las de Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni, ¿verdad? Ahí aplican diferente la forma de castigo, la diferente forma de procesar a la gente. Es bien interesante, muy interesante el tema que ha abierto Hernán. Es un tema muy, muy lindo el poder determinar la capacidad concreta y abstracta de esta justicia y esta jurisdicción propiamente dicha. ¿Alguna otra pregunta para Mari? Doctor, Dime. yo le quiero hacer una pregunta a Mari, mi compañerita desde el primer día de clases. Eso, síganos. A ver, Mari, has hecho referencia al artículo 117, ¿verdad? Donde dice que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída, juzgada previamente en un debido proceso, ¿sí? ¿Tú Sí. crees que a la actualidad, en algunos casos, se cumple esta disposición constitucional? Bueno, a nivel personal, como un comentario, pienso que no se ejecuta esto de a cabalidad, ¿no? Ya que hemos visto incluso en noticias que no se lleva esto de que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, ya que existe la corrupción lastimosamente existe la corrupción en nuestro sistema judicial, y por tal motivo se lleva esto a cabo, yo pienso. ¿Ya? Ah, sí. Sí, es un sueño, es una ilusión, es una fantasía lo que nos dice nuestro artículo 117 y 115 de la Constitución Política del Estado. Pero ya decir de crítica propia y pensamiento individual, ¿no? Yo también pienso que no se cumple. Este principio como función y capacidad del órgano judicial. ¿Alguna otra preguntita para la compañera? Ya. Vamos a ver. Ahorita he expuesto. Gracias, Mari. Muchas gracias. Me quedó muy clarito tu tema. Te agradezco por haberte tomado el tiempo. Muchísimas gracias. A usted, doctor. Montesinos no va a venir. Robles no va a venir. Flores, Choque Nelson. ¿Está presente? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Nelson. ¿Estás listo? Algo, doctor, es que acaba de llegar recién, pero sí. Ya. Puedes puedes presentar, puedes utilizar la pantalla a tu gusto.
Doctor, ¿no será que me lo puede compartir mis diapositivas? Claro, no hay ningún problema. Por favor, doctor. De vos es la policía, ¿no? Sí, doctor. ¿Con qué nombre está? ¿Los jueces Mari Expo? No. ¿Defensa? No. Ahorita vamos a abrir todas y vamos a ver cuál es. Solamente 9 me han expuesto, me han colgado en la plataforma. No sé qué ha pasado con los demás. No me estén diciendo el WhatsApp. Doctor, Sí, doctor, yo no puedo subir a la plataforma mi memorial y mi trabajo, las diapositivas. no has podido. Sí, no. Ya, no te preocupes, voy a hablar con el doctor Vips para que me habiliten y pueda habilitar un poco más la plataforma. Pero si no, mándamela a mi WhatsApp, por favor. Ya, doctor. Raquito, espérame, Nelson, por favor. Creo que no me la he descargado justo la tuya. ¿Sí se puede ver mi pantalla? Sí, doctor, se ve. Gracias. Ahora sí, estas son tus diapositivas, ¿verdad, Nelson? Sí, doctor. Ya. Tú me dices y te lo cambio. Perfecto, doctor, gracias. No te preocupes. Bueno, doctor, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los presentes, a todos los compañeros. Continuando del tema, sujetos procesales, voy a disertar la policía. Cambio. ¿Me lo cambio, doctor, por favor? Eso. Tú me dices esto tengo. Listo. Como una pequeña definición, como estamos en la materia de derecho procesal penal, la policía entra en la investigación de los delitos y como una pequeña definición tenemos, como lo dice en la pantalla, es la atribución que otorga el Estado a la policía para que a través de sus órganos investigativos, como ser la FELCC, FELCB y entre otros, ante el conocimiento de un delito se encarga del esclarecimiento de la verdad real de los hechos. Esto con la finalidad de individualizar a los responsables, partícipes, cómplices, encubridores. Esto para su aprehensión. Si fuera procedente, la búsqueda, ubicación y recolección de los medios e instrumentos que van a servir para el inicio de la investigación. La siguiente, por favor, doctor. Ahí está. Como base, legal fundamental de la policía, tenemos esto como norma suprema la Constitución Política del Estado, en su artículo 251, donde nos establece la misión específica que tiene la policía. Como ahí lo pueden ver, lo voy a resumir. Como misión fundamental, son tres funciones principales, que es la defensa de la sociedad, número 2, la conservación del orden público y 3, el cumplimiento de las leyes.
esto en concordancia con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, en su artículo 6, que de igual manera establece la misión fundamental que tiene la policía. Siguiente, doctor, por favor. Continuando, como base legal, tenemos del Código Procedimiento Penal, que en su artículo 6 nos indica que la policía, en el ejercicio de sus funciones y es un Instituto de Investigaciones Forenses, van a participar en la investigación de los delitos. Esto bajo a mando del Ministerio Público. Asimismo, con el artículo 74, en donde nos establece que la investigación de los delitos se va a encargar de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables. La Ley Orgánica del Ministerio Público también nos establece en su artículo 77, donde nos indica de que la policía, en la investigación y averiguación de los hechos delictivos, tiene la función de identificar y aprehender a los presuntos o los presuntos responsables, identificar y auxiliar a las víctimas. Siguiente, doctor, por favor. Bueno, doctor, como la anterior clase ya nos se ha dado un pequeño sobre la policía en la intervención que va a ser, en la intervención preventiva, con una pequeña definición sobre lo que es la intervención policial preventiva. Es una actividad típica de una investigación preliminar, por el cual se va a desarrollar a partir de la noticia fehaciente de la comisión de un delito, de la acción pública, con el propósito de ubicar y o proteger o asegurar los elementos de convicción, indicios. Siguiente, doctor, por favor. Estos son los primeros, el procedimiento que va a tener la policía en la intervención preventiva que va a tener en un hecho que se van a suscitar. Como primero podemos tener que es la acción directa. La acción directa que va a ser la actuación policial preventiva que va a realizar el primer policía que llega al lugar del hecho. Esto porque de buena fe o mala fe, la ejecución va a depender del éxito de la investigación. Como punto número 2 tenemos el auxilio de las víctimas y de lesionados. Esto conforme el artículo 294 y 295 y del inciso 7 del Código de Procedimiento Penal, donde nos dice que este punto debe ser la primera labor que va a realizar el policía, puesto que la vida humana es el bien jurídico protegido más importante. Como punto número 3 tenemos la aprehensión del sospechoso si aún se encuentra en la zona inmediata adyacente. Esto conforme nos establece también en el artículo 227, 230 y 296. En la aprehensión, en el cual una vez que se ha auxiliado a las víctimas y las personas que estén lesionadas, se va a proceder a indagar sobre el paradero de los sospechosos que se encuentran en el lugar, encontrándose estas inundaciones del lugar para proceder a su aprehensión. Como punto número 4 tenemos proteger el lugar del hecho. Esto nos establece el artículo 174 y 295 del inciso 8 del Código de Procedimiento Penal, donde va a ser que el policía va a proteger el lugar de los hechos con un carácter preventivo hasta que llegue el personal de investigaciones especiales y realicen la búsqueda, identificación y preservación de las evidencias materiales que se vayan a encontrar. Como punto número 5 tenemos el registro, información del lugar del hecho. Esto conforme al artículo 293 y 295, inciso 4, por el cual se va a tomar la hora de la llegada desde el primer policía que llegue
donde se van a condicionar las meteorológicas, personas que se encontraban presentes a su llegada, los testigos por el orden de importancia de la información que se proporciona. Si existen personas fallecidas, se va a tomar la nota, la posición del cadáver y de las víctimas en el estado en la que se encuentren. En el punto número 6 tenemos la parte informe del investigador asignado al caso. Aquí me he saltado un punto, doctor, en la cual sería la siguiente, dar parte a la unidad pertinente. Esto va a ser el primer policía que llegue al lugar de los hechos, posterior a todo el procedimiento que se va a seguir, va a dar parte a las unidades, va a dar parte a las unidades correspondientes para la investigación. Esto como ser a las unidades especializadas en sí, como ser la FELCC, tránsito en un hecho de tránsito o accidentes, bomberos, entre otros. Posterior, como punto 6 tenemos la parte informe al investigador asignado al caso. Posterior a la llegada del equipo multidisciplinario que se va a encargar de la inspección técnica del lugar del hecho, el patrullero o el policía que ha llegado como primer hombre al lugar de los hechos va a realizar la acción directa, donde va a informar todo lo que se ha procedido a los investigadores. Como 7 tenemos la elaboración de la acción directa, por el cual, una vez concluido el trabajo de protección del lugar del hecho, eh, auxilio a las víctimas, entre otros, se va a elaborar un informe donde va a tener la fecha y hora en que se interviene el caso, los datos generales del denunciante, del imputado o testigo, datos de los arrestados, de los aprendidos si los hubo, el estado del clima, en qué estado se encontraba el clima, naturaleza y el lugar del hecho, las actuaciones que se han realizado. ¿Me lo puede cambiar, doctor, la diapositiva? Como siguiente punto, tenemos la intervención policial investigativa, por el cual, como una pequeña definición, tenemos que es una investigación previa que se realiza a la policía de inmediato o cualquiera de las formas iniciales de la acción penal. Lo que significa esto, que en cuanto se presente una denuncia, querella o haya una intervención policial preventivo, se va a realizar la investigación preliminar. Esto va a tener una finalidad de los investigadores, verificar que el hecho delictivo ha sucedido, identificar a la víctima y acumular elementos probatorios que van a permitir esto a iniciar una investigación formal. Siguiente, doctor, por favor. Claro que sí. Así como tiene la intervención. Siguiente, doctor, la investigativa. Esto es lo que tengo. Es, En la plataforma. Si quieres, dilo nomás, de forma verbal. Ya, perfecto, doctor. Esta era la investigativa. Bueno, su procedimiento, doctor. El procedimiento que va a tener el policía investigador va a ser como punto número 1 primordial, la entrevista a la víctima. Este punto, el investigador debe establecer la identidad de la víctima. Asimismo, puede tomar de forma verbal, donde se va a obtener datos que conduzcan a plantear un correcto cuestionario que darán curso a su declaración informativa policial. Como punto número 2 tenemos la documentación de cargo. Esto van a ser los medios o instrumentos a través de los cuales se ha cometido el hecho. Estos instrumentos pueden ser que, digamos, armas o herramientas, contratos, escrituras, testimonios, poderes, todo lo que van a poder recolectar para el inicio de la investigación. Como punto número 3 tenemos el análisis de la declaración. Esto va a ser
estudio muy minucioso que va a tener el policía, eh, donde va a existir entre la denuncia y el relato verbal que hace la víctima, con el fin de establecer si existen contradicciones o no. Como punto número 4 tenemos el análisis de indicios y evidencias. Este va a ser un estudio, un estudio primordial de los documentos y otros elementos probatorios que se van a presentar por la víctima o que se van a obtener en el primer momento de la investigación. Como punto número 5 tenemos remitir muestra dubitada. Esta muestra dubitaria, el laboratorio para su respectivo examen pericial, con relación a los aspectos requeridos por el asignado al caso. Esta muestra puede ser por peritos que son prácticamente, son peritos, ¿no? En el caso, en la materia, como ser huellografía, documentología, entre otros. Como punto número 6 tenemos la inspección técnica ocular o constatación. En la mayoría de los delitos se hace necesario la presencia del investigador en el sitio que se ha suscitado el hecho, en coordinación con el personal del laboratorio, donde se van a tomar fotografías, entrevistas a testigos y entre otras personas que se encuentran en el lugar del hecho. En el punto número 7 tenemos informe e investigación preliminar. La investigación preliminar, el investigador asignado al caso deberá elaborar un informe circunstanciado por el cual estará contenido como ser la fecha en que el investigador conoció el caso, dato general del denunciante, del imputado, naturaleza y descripción del hecho, los actos que se han realizado desde el primer momento. Como último, pues, podemos tener el análisis de las actuaciones policiales. Con el informe del investigador, el fiscal, luego de su análisis, debe pronunciarse por la imputación, o el rechazo, o la ampliación de la investigación preliminar, o una salida alternativa. Siguiente, doctor. Eso sería, doctor, con respecto a la policía en materia de la investigación de un delito. Excelente, gracias. Una pregunta. ¿La policía interviene en la cadena de custodia? Prácticamente sí, doctor. Ya. ¿Esta cadena de custodia tiene que ser elaborada por la policía o simplemente es como, como lo has dicho, una función más preventiva e investigadora? Y en específico la responsabilidad la dejamos al Ministerio Público. Prácticamente, doctor, esto va a ser va a ser como responsabilidad para la policía, ¿no? Para el equipo multidisciplinario, ¿no? Que va a tomar, que va a tomar el caso. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A mí me quedó clarito. ¿Preguntas? Nadie. Uy. Ya. ¿Seguros? Cuidado, después le están preguntando a la policía. No, doctor, como recientemente hemos repasado el tema, creo que ya con esto ya hemos reforzado. Ya, cuidado en el examen, cuidado. De las diapositivas voy a sacar las preguntas. Ese va a ser mi método de tortura. Ya. Muchos de sus compañeros no han venido, no han expuesto. Dos de sus compañeras, específicamente por situaciones ajenas a la materia y a sus personas, me han pedido permiso para poder realizarlo el jueves. Aquí va mi pregunta. ¿Alguien quiere adelantar su exposición?
¿Alguien quiere tomar en cuenta y poder hacer su exposición ahora de los que tendrían que hacerlo el jueves? No están obligados, es si quieren, porque yo voy a respetar el tiempo del día jueves de los que tienen que exponer, y los que se han atrasado y por alguna razón han justificado su situación, vamos a pasarlos a la cola. Que le ponga la cola al bus. No mentir. Ya, vamos a pasar a la cola. ¿Alguien? Ha expuesto 1, 2, 3, sí. Nadie. Yo, doctor. Eso, Marco. Pantalla es tuya. Si quieres, puedes compartir. Le pediría, por favor, doctor, que me lo comparta. Claro. De vos está con Expo, ¿no? Expo Penal. Sí, sí, sí. Eso. Sí se ve, ¿no? Perfectísimo, doctor. Tú me dices sapo y yo brinco. Ya, bien, Tú me dices cambio, ¿ya? Ya, bien, doctor. Buenas noches. Igualmente a todos los compañeros presentes. Tengan buenas noches. Bueno, el día de hoy, adelantando la exposición, vamos a hablar sobre el derecho procesal penal. En el trabajo defensa privada, soy el estudiante Marco Antonio Barrientos en la materia de derecho procesal penal. Nuestro docente es el doctor Jorge Marco Espinoza Mendoza. Sí. La otra diapositiva, doctor. Bien. Derecho procesal penal, práctica, especies de defensor. Específicamente voy a hablar sobre el defensor privado, expositor Marco Antonio Barrientos. La siguiente, doctor. Bien, antes de hablar sobre el defensor privado, es bueno tener en claro estos dos conceptos, ¿sí? ¿Qué es la defensa material y técnica? Porque en función a esto vamos a hablar sobre el defensor privado. El derecho de defensa material consiste en el ejercicio de los derechos que la Constitución Política del Estado y las leyes le confiere al imputado durante el procedimiento. Hay una falla de taipeo. Artículo 8 del Código Procesal Penal. Entonces, específicamente, cuando nos vamos a poner a hablar de la defensa material, el imputado sin perjuicio de defensa técnica tendrá derecho a defenderse por sí mismo, a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas. Es una libertad que le dan al imputado y está refrendada en el artículo 8 del Código Penal, del Código Procesal Penal. ¿Sí? Ahora vamos a la defensa técnica. Todo imputado tiene derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Ahí tenemos el artículo 102 del Código Procesal Penal y el artículo 9 del Código Procesal Penal. En la parte que nos especifica el artículo 9, es importante, la designación del defensor se efectuará sin dilatación ni formalidad alguna, desde el momento esto es bueno tomar en cuenta, desde el momento de la detención, apresamiento o antes de iniciarse la declaración del imputado. Por eso muchas veces cuando uno no tiene designado un abogado, dice, me adhiero al derecho al silencio. Es una buena medida esa prácticamente, ¿sí? Porque en estos casos es muy necesario, antes de hacer una declaración, siempre tener un defensor para que nos pueda orientar y no caer en una situación que nos puede complicar. La siguiente, doctor. Bien, el litigante particular
Sí, ¿qué nos dice el litigante particular? Actúa como defensor de un acusado. Este defensor del acusado, que es un abogado, debe sortear todo tipo de obstáculos en la práctica que le presenta el Ministerio Público al representar los intereses de su defendido. Más adelante vamos a ver por qué el Ministerio Público ahí puede poner alguna obstaculización. ¿Qué son los delitos de acción privada en Bolivia? Son delitos de acción privada el giro de cheque en descubierto, giro defectuoso de cheque, desvío de clientela, corrupción de dependientes, apropiación indebida, abuso de confianza, los delitos contra el honor, destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicio o alimentos, alzamiento de bienes. Esto está en el artículo 19, ¿sí? ¿Qué nos dice el artículo 19 del Código Procesal Penal en ese sentido? Es muy importante, ¿sí? Nos dice que prácticamente el delito de acción pública a instancia de parte son delitos de acción pública o a instancia de parte, abandono de la familia, ¿sí? Incumplimiento de deberes de asistencia, abandono de mujer embarazada, violación, abuso deshonesto, estupro, rapto impropio, rapto con mira matrimonial, corrupción de mayores, violencia y acoso político. También están tipificados dentro de lo que son los delitos de acción privada. La siguiente, doctor. Perdón. Bien, ahora vamos a ver qué es la acción penal particular. La acción penal por particular es la que se ejerce en los delitos autorizados por la ley, por la víctima o ofendido, al acudir directamente, en este caso de defensa particular, justamente como dice acá, se acude directamente ante los tribunales como titular del derecho supuestamente vulnerado, sin la intervención del Ministerio Público. A esta actividad en la doctrina también se la conoce como una actividad del defendido en el orden privado. ¿Qué es la acción penal pública y privada? En general, son de acción privada todos aquellos delitos en los que la propia ley exige la instancia, acusación o querella de la parte agraviada, en tanto que son de acción pública, ¿sí? Aquellos en los que la ley penal no hace ninguna referencia de ellos. La siguiente, doctor. Bien, el artículo 375 nos habla sobre la acusación particular. Quien pretenda acusar por un delito de acción privada deberá presentar su acusación ante el juez de sentencia por sí o mediante apoderado especial. ¿Sí? Aquí ya hablamos del apoderado especial mediante poder que puede asumir nuestra defensa, conforme a lo previsto en este código, artículo 375 del Código Procesal Penal. El querellante en los delitos de acción privada, artículo 72. Querellante en delitos de acción privada, toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un delito de acción privada tendrá derecho a presentar querella y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria de conformidad con los supuestos en este código. El artículo 73 nos dice representación. El querellante deberá actuar con el patrocinio de un abogado. Cuando los querellantes sean varios, deberán actuar bajo una sola representación, lo que se ordenará de oficio si no llegan a un acuerdo. La siguiente, doctor. Por favor. Delitos de acción privada. Son aquellos que solo pueden ser perseguidos si el propio ofendido o ofendida o su representante denuncia el hecho ante el juez penal directamente.
En consecuencia, el Ministerio Público no participa. Esto es reiterativo, ¿no? En dicha persecución penal, aunque sean conocidos por otras personas o por el mismo Ministerio Público. No se abrirá un procedimiento para castigar al imputado, que el ofendido o ofendida no lo denuncia. Esto está en el artículo 19 del Código Procesal Penal. La siguiente, doctor. Vamos a ver ahora delitos contra el honor. ¿Cuáles son los delitos contra el honor? Están contemplados en el artículo 145 a 155 del Código Procesal Penal. Y son injuria, difamación, calumnia, ofensa a la memoria de un difunto, ocultación de ofensas, difamación de persona jurídica, la propaganda desleal, este en el artículo 242 del Código Procesal Penal. La siguiente, doctor. Bien, ¿cómo se desarrolla el procedimiento penal para los delitos de acción privada? Primero, el proceso se desarrolla de la siguiente manera. Presentación de la acusación particular, la cual inminentemente deberá contener los datos que sirvan para identificar al imputado y su domicilio procesal. El siguiente paso, la relación precisa y circunstanciada del delito atribuido. El siguiente, la fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan. La siguiente, los preceptos jurídicos aplicables. La siguiente, el ofrecimiento de la prueba que se producirá en el juicio. Y por último, la aceptación de la acusación particular por parte del juez o su desistimiento. La última, doctor. Quiero finalizar esta exposición con un pensamiento, ¿sí? La crítica del nuevo sistema, sin conocimiento ni fundamento, es estéril, pero el ejercicio de la profesión jurídica, sin la debida y previa preparación, es irresponsable. Gracias por vuestra atención. Agradezco, doctor. Ahí concluye mi exposición. Excelente, Marco. Muchas gracias. Una pregunta. En sí, ¿cuál es el sujeto que tiene esta capacidad de poder ejercer como defensor privado? ¿Como defensor privado? Ya bien, dentro de la defensa privada, como en mis posiciones te indiqué, lo primero que se debe hacer es justamente designar un profesional con conocimiento técnico, ¿verdad? Prácticamente un abogado. Ahora, cuando la persona, hablamos de la persona del ofendido, tiene que ser capaz. O sea, ¿qué quiero decir con que tiene que ser capaz? No tendría que ser menor de 18 años, no tendría que tener alguna enfermedad que le ponga en la situación de interdicto, pero ahí puede ser también el que puede demandar esa situación en el caso de un interdicto, puede ser su curador, ¿verdad? El que esté responsable del cuidado de esa persona, ¿sí? Excelente, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, haciendo referencia a su pregunta de usted, bueno, es parte de mi tema. En ahí entraría el asesor jurídico, porque el asesor jurídico llega a ser externo y llega a ser privado. No sé si estoy bien, porque el asesor jurídico también, la diferencia, bueno, parte de mi exposición, la diferencia entre asesor jurídico y abogado, que el asesor jurídico previene todos ese tipo de problemas y el abogado está para solucionarlos. Es una diferencia entre asesor y entre abogado. ¿Estoy bien o estoy mal? Doctor, ¿podría hacer una aclaración? Perdón. ¿Podría hacer una aclaración a la pregunta o a lo que dice el compañero Hernán? Adelante. Sí, justamente existe la diferencia, es verdad, eso de asesor jurídico y abogado. ¿Qué sucede?
En las instituciones particulares siempre se va a tener un asesor jurídico, ¿verdad? Que va a cuidar justamente de cualquier violación a los derechos constitucionales de las personas y también de la propia institución. Ahora, ¿qué sucede? Si a mí como una persona civil común me ofenden, entonces ahí yo también tengo que inmediatamente agarrar los servicios de un abogado, ¿sí? Ya prácticamente sale de la situación de asesor jurídico, ya es un abogado que cumple su labor dentro de lo establecido. Excelente. Hernán, sí, estás ahí. Tú estás en el medio, ¿no? De lo que me has dicho. Estás bien. Por así decir, ¿no? Por así. Claro, el asesor es para evitar los problemas, o sea, para recomendar, hagan esto, estos procedimientos y demás. El abogado es el que está para solucionar cuando ya se ha arruinado, sea por mal asesoramiento o por malas decisiones o porque no se cuenta con el debido asesoramiento, más o menos. Ya. Sí, estamos por ahí, pero todo depende por qué lado lo tomamos, ¿no? Como decimos. Todo depende. Porque generalmente los asesores jurídicos son abogados, ¿verdad? Por ejemplo, la firma donde yo trabajo, mi firma, somos asesores jurídicos de varias empresas privadas. No significa que siempre hagamos procesos, ¿no? Sino vamos y recomendamos cuál es el mejor camino, institucionalmente, procesalmente o algún otro tipo de situación, ¿no? Vayamos a decirlos así, consejeros, ¿no? Pero si lo vamos por ese punto de vista, más allá de la prevención, digamos, estamos dando un punto de vista jurídico, no ya como lo tiene la empresa, digamos, tiene su contador, su otra situación, ¿no? Pero estás bien, estás por ahí, Hernán. Casi lo tomo como si hubieras disertado, pero no. Doctor. Que yo tengo pánico escénico, además ya no hay tiempo. Tenemos tiempo. Dime, Miguel. Sí, quería hacer un comentario referente al tema del asesor jurídico. Bueno, esto es entre comillas, ¿no? Porque en realidad el asesor jurídico es otro profesional más del área. ¿Y qué suele ocurrir? Porque el abogado cuando toma un caso, cualquiera fuera muchas veces puede tener mucha más experiencia que un asesor jurídico. Suele ocurrir esos casos. Entonces, digamos, más está como un consejero, yo creo, un asesor jurídico, porque tampoco va a poder ver todas las áreas, más está como un consejero de lo que no se tendría que hacer, accionar, digamos, en contra de lo que vaya contra ley, ¿no? Porque cuando se asume un caso directamente, este caso el abogado tiene que hacer un poco el propio planteamiento, su análisis, cómo va a encarar un proceso y todo aquello, doctor. Entonces a veces inclusive puede ponerse dos frentes diferentes al encarar un mismo tema, doctor. Bueno, al menos eso yo veo en la institución que trabajo, doctor. Sí, así es. Pero en cierta parte, los abogados generalmente somos todólogos. Generalmente, ¿no? Dudo mucho que ustedes se olviden alguna materia en específico. Evidentemente van a tener una que manejen más fuerte que otras, ¿no? Pero siempre van a tratar de manejar la mayoría de materias que puedan, ¿no? Y eso es nuestra función porque a veces nos equivocamos, ¿no? Solamente especialista en derechos de familia. Y los relegan a las demás materias y se olvidan. Y ahí, por ejemplo, desnaturalizamos nuestra profesión. Y a ese punto de vista ya no nos volvemos en buenos asesores, sino nos encaprichamos en una sola materia, por así decirlo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta, duda? Doctor, después de ese tema venía la parte mía en la exposición después del compañero Barrientos. Ajá. ¿Quieres exponer? Si hay tiempo lo podría hacer, doctor, Sí. ya continuando el mismo tema. Hasta las 8:30 tenemos, sí, excelente, no hay problema. La pantalla es tuya. Doctor, por favor, pero tan gentil en compartirme la Claro pantalla, que no sí. he podido subir. ¿Con qué nombre está? Miguel Flores dice exposición, doctor. Trabajo de defensa, doctor. Sí, cierto, esperemos aquí entonces.
¿Es este, verdad? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya sabes, me dices y yo cambio. La siguiente, por favor, doctor. Claro que sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con las exposiciones, me voy a referir a lo que es la defensa pública. Partiremos indicando que la defensa pública es pues una institución que brinda un servicio legal y sobre todo gratuito a través de un grupo colegiado de abogados. Son altamente certificados que están dirigidos su trabajo específicamente a las personas que están privadas de libertad, vinculadas a un proceso judicial, sobre todo que carecen de recursos económicos para poder pagar o cancelar los servicios de un abogado por cualquier causa o motivo que estos hayan sido aprehendidos o detenidos en su caso. Entonces, la defensa pública también tiene una parte jurídica normativa respaldada para fraccionar. Y vemos que esta institución inicialmente fue creada en 1992 bajo un decreto supremo, el 23253, que en ese entonces, de acuerdo a nuestra estructura estatal, existía la Subsecretaría de Justicia del Ministerio del Interior. Con el paso del tiempo, esta misma institución, mediante otra ley, la 1499 del siguiente año, vale decir de 1993, pasa a depender del Ministerio de Justicia, con las mismas atribuciones. Posteriormente, el año 2003, también a través de una ley 2496, se convierte en una institución descentralizada de dependencia del Ministerio de la Presidencia. Vale decir que ya con una organización muy independiente, donde la designación de su personalidad era diferente por ser una entidad descentralizada. Y finalmente llegamos a la última ley, que es la número 463, la misma que fue publicada en el 2013. Se crea el Servicio Plurinacional de Defensa Pública. El Servicio de Defensa Pública está respaldado inicialmente dentro de la Constitución Política, en lo que es el artículo 119, inciso 2, el cual indica que el Estado proporcionará al imputado un defensor gratuito. Entonces, esta institución prácticamente responde a lo que la Constitución o nuestra Constitución Política del Estado refiere específicamente a un defensor gratuito. Asimismo, tenemos la ley del órgano judicial. En su artículo 113, esta ley nos indica que toda persona demandada tendrá derecho a ser asistido por un defensor de oficio de turno. En este caso nos estamos refiriendo a un defensor público. También la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 12, establece que para el cumplimiento de sus fines tiene la función de requerir la asignación de un defensor estatal al imputado, que éste sea carente de los recursos económicos para que pueda asumir la defensa de este individuo. Y el artículo, la siguiente, por favor, doctor. Y el artículo 107 de lo que es el Código de Procedimiento Penal referente a la defensa estatal del imputado, nos habla sobre
En principio, el artículo 107 nos habla sobre lo que es la defensa penal otorgada por el Estado. Dice que es una función del servicio público a favor de todo imputado carente de recursos económicos y de quienes no designen abogado para su defensa. Entonces, dentro de esta defensa estatal podemos ver que se cumple este articulado cuando hay una defensa de oficio dependiente del Poder Judicial, también la defensa pública dependiente del Poder Ejecutivo, y una tercera forma, hay otras formas de defensa y existencias previstas por la ley. El siguiente artículo que hace referencia a la defensa estatal es la exención. Esto significa o vale decir que el servicio de defensa estatal del imputado está exento de cualquier tipo de pago de valores judiciales, administrativos, policiales, timbre, como ser papel sellado, de derechos arancelarios por elaboración de testimonios, copias legalizadas, certificaciones y cualquier otro tipo que esté impuesto para la defensa de este imputado. Y vemos otro aspecto importante que es la responsabilidad. Cuando estamos hablando de la responsabilidad, nos estamos refiriendo al artículo 110 del Código de Procedimiento Penal también. Indica que la negligencia en el ejercicio de sus funciones y el abandono de la defensa constituirán una falta grave a los efectos de la responsabilidad penal y disciplinaria que corresponda. Entonces, si existe cualquier situación que afecte al debido proceso, entonces tiene una responsabilidad. La siguiente, por favor, doctor. Bien. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se sigue dentro de lo que es una defensa pública? Las acciones de los defensores públicos indican, de acuerdo al protocolo de defensa pública, que estos defensores deben entrevistarse con el fiscal o el investigador. El objetivo principal de esta entrevista es de que deben conocer los antecedentes del caso. O sea, vale decir, compenetrarse, como se dice, de principio a fin sobre la situación particular en este caso, de un imputado. Otro aspecto que nos señala es que la presentación institucional es identificar a la persona denunciada, luego hacer el informe correspondiente, que hacerle conocer al imputado que el Estado otorga un servicio estatal gratuito, vale decir que no va a pagar nada. Entonces muchas veces tal vez algún imputado no tiene conocimiento al respecto, o algunos rechazan directamente una defensa gratuita por diferentes circunstancias. Asimismo, en este trabajo, los defensores públicos deben hacer la verificación de los datos personales, ¿sí? El estado civil, el nombre y todos los aspectos inherentes a lo que son los datos personales, y también conocer su situación, cómo están las condiciones físicas y psicológicas del imputado. Cuando se tratan de víctimas que son en este caso, de los imputados que son adolescentes, necesitan que estén los padres inclusive para poder conocer el caso. Y de igual manera se hace la verificación de datos y la verificación de las condiciones, en este caso de este arrestado. Lo propio cuando son mujeres en estado de gravidez, o se tratan de adultos mayores o personas con discapacidad. La siguiente, por favor, doctor. Cuando están atendiendo a ciudadanos extranjeros, es importante verificar cuál es su nacionalidad para poder solicitar comunicar a través de la instancia correspondiente a las legaciones diplomáticas, vale decir, las que tienen asiento en nuestro país. Cuando se abre el cuaderno de investigaciones, se deben verificar la situación del proceso y sobre todo verificar el cómputo de los plazos, como muchas veces usted nos recalcaba que es muy importante aquello para no dejarnos sorprender con los plazos.
Posteriormente, las acciones previas declarativas informativas, nuevamente verificar la situación del arrestado o del aprehendido, o si es que este puede encontrarse incomunicado, porque eso sería que le están coartando el derecho, algunos derechos constitucionales que tiene, en este caso, si fuera que esté incomunicado. Posteriormente se acude a la declaración informativa. Desde luego que el defensor público debe asistir a esta, no puede negarse, porque además de que existe una responsabilidad en el caso que fuera designado. Y bueno, luego procede la imputación formal, se hacen los análisis jurídicos correspondientes al caso que estamos refiriendo. Doctor, finalmente decir que bueno, la defensa estatal pública, ya como conclusión, es una institución que data de muchos años atrás. Prácticamente en nuestro país van a tener algo así como 30 años. Vemos que el Estado asume una gran responsabilidad. Aquí no solamente es el quien acusa, sino también el acusador. Si no tiene quien lo defienda, el Estado está para defenderlo. Esto a través de los convenios internacionales, los cuales ha ratificado nuestro Estado en el caso de los derechos humanos y todo lo inherente a la parte de lo que son los derechos internacionales en la protección de los derechos humanos, sobre todo, doctor. Asimismo, el Estado está preocupado porque exista un debido proceso. Y el accionar de esta institución vemos que está respaldada por una normativa jurídica bastante específica en varias leyes que rigen en nuestro Estado. Esos serían los puntos más importantes, doctor, a los cuales hacen la referencia a la defensa pública. Excelente, Miguel, muchas gracias. Una pregunta. En el caso de que se incumpla uno de las acciones de los protocolos que nos has dicho, ¿qué responsabilidad tendría el defensor público? Se le puede hacer un proceso, doctor, porque prácticamente es una responsabilidad en este caso de los defensores públicos. Si bien es a título gratuito, pero el Estado es quien está dándoles esa responsabilidad. Bueno, de acuerdo a nuestro ordenamiento, doctor, se dice que bueno, los defensores públicos son los abogados más, si es que vale el término, entre comillas, los más novatos, si es que vale el término, pero sabemos que muchas veces esto de decir novatos no es con la intención de querer dudar de la capacidad que tengan ellos. Entonces todos ellos asumen esa gran responsabilidad y bueno, pueden ser sujetos a cualquier proceso, doctor. Excelente. Previo administrativo y si corresponde disciplinario. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle al compañero? ¿Alguien? Sí, doctor. Meta. No sé si estamos encuadrándonos dentro de lo que es la temática de la exposición, ¿sí? Pero nos habló de la defensa pública, ¿verdad? No sé si nos puede indicar si existe alguna diferencia entre defensa pública y defensa legal. ¿A qué va tu pregunta, Marco? ¿A encontrar la diferencia entre defensa legal y defensa pública? ¿O cuál es el contexto? Si existe alguna diferencia, ¿no?, entre la defensa pública y la defensa legal. Justamente, ¿qué quiero decir con esta pregunta? En la práctica se da esa situación y la podemos ver y verificar. ¿Por qué digo esto? Porque si bien la defensa pública está enfocada, ¿sí?,
a defender a personas que cuentan con bajos recursos, ¿verdad? Y que necesariamente tienen que tener acceso a la justicia, ¿sí? Porque si no, estaríamos hablando de un sector que está discriminado. Justamente por eso se crea la defensa pública con ese propósito, ¿verdad? Y el que mantiene esa defensa pública es el Estado, ¿sí? Con un salario. Ahora, cuando estamos hablando de una defensa legal, justamente por eso decía, se ve en la práctica, yo no tengo necesidad de una defensa pública, de un defensor público, porque cuento con los suficientes recursos económicos, ¿verdad? Para poder acceder a un abogado reconocido, a un abogado que me va a garantizar, ¿sí? Sus servicios jurídicos que van a ser eficaces y de calidad, donde voy a tener mayores probabilidades de poder salir airoso en el juicio que vaya a tener. Eso es por lo menos lo que yo detecto, como le decía, dentro lo vivido en la práctica, ¿sí? Lo que se ve. Por eso justamente es que yo hacía esa referencia. Ah, ya. Doctor, Es doctor, más la pregunta. permítame, Sigue, sigue. perdón, doctor, que le interrumpa. Sí, no lo estaba entendiendo completamente el contexto, compañero, pero tenemos que partir por tres aspectos que son muy importantes. Primero, el Estado es responsable de la defensa de todos sus ciudadanos. Si bien existen hechos ilícitos, pero el Estado no los abandona. Y precisamente es una institución, en este caso la defensa pública, la responsable de asumir esos cargos. Ahora, dentro de esa responsabilidad de asumir esos cargos, por ejemplo, si a usted, compañero Marco, por ejemplo, le asignaran la defensa de un imputado, usted seguramente va a velar por de que le salga exitosamente esa defensa. Desde luego, es una responsabilidad que usted va a asumir. Ahora, dice del imputado, evidentemente que no que carezca de recursos económicos, o como hay muchos imputados que pueden tener mucho dinero de parte de la familia, pero sin embargo no desean que contratar ningún servicio. Muchos de los casos se han presentado, pero el Estado no los puede abandonar, inclusive así no quieran tomar un abogado. Entonces, el tema de la responsabilidad, en este caso del profesional, está de cómo lo tiene que defender, en este caso a un imputado. De ahí surge la responsabilidad, por eso es que decíamos, existe cargo sobre este personal, como nos decía el doctor, la parte administrativa o sancionadora que puede recibir este ciudadano que está asumiendo una defensa. Eso sería para apuntar, doctor. Excelente. No se olviden que tanto defensa pública como defensores particulares o privados, ambos son defensas legales. Ya la modalidad los hace diferentes, ¿verdad? Evidentemente es lo que nos decía, a veces muchos de los defensores públicos del Servicio de Defensa Pública, Plurinacional de Defensa Pública para las personas que no tienen muchos recursos, como nos decía Marco, son, por así decir, abogados que están empezando su camino. Pero no se equivoquen, porque yo he conocido bastantes defensores públicos, específicamente del servicio, que han sido buenos en el tema de su defensa. Yo, por ejemplo, hago doble función porque a la vez de que soy abogado en ejercicio libre de la profesión, es decir, abogado particular, privado, también estoy obligado a ejercer la defensa pública cuando la autoridad llamada por ley así me lo ordena. No me pone a consideración, me dice que tengo un plazo para personarme y ejercer la defensa de cierta y determinada persona, ¿verdad? Si se dan cuenta ahí, yo tengo que jugar un rol mixto, ¿no? Porque primero me tengo que poner un chaleco de abogado privado particular y en otro me tengo que poner abogado público. En ambos, y es cierto, no me va a gustar perder ni tampoco me va a gustar que hacer algo que no corresponde, ¿no? Por más que digan, no me va a pagar porque me han designado abogado de oficio, ¿no?
en ambos lados me interesa tener una victoria, por así decirlo. La diferencia es abismal porque no considero que sean, digamos, novatos, sino que el mundo procesal y específicamente los abogados van agarrando experiencia en cuanto a vamos a ser sinceros, a la dilatación del proceso, incidentes, excepciones, y ahí es donde, por ejemplo, los abogados de oficio tardan en contestar o no se fundamentan bien en sus contestaciones, se adhieren a lo que dice el Ministerio Público. Ese es por ejemplo, una arista que todavía está un poco débil en la defensa pública. Si, qué sé yo, los instruyeran, los prepararan, llevaran, qué sé yo, profesionales para que los entrenen en incidentes, excepciones, recursos, les aseguro que también tendremos muy, muy buenos abogados de defensa pública. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Ay, se han quedado calladitos. Doctor, O se ha vuelto a acordar el WhatsApp. Dime. justamente el último punto que usted toca es muy importante, ¿no? Y eso prácticamente debe nacer en las casas superiores, las universidades. El último semestre debemos hacer lo que usted dice. Tener una práctica, pero a full sobre toda esta situación, ¿me entiende? Para poder salir al ámbito profesional con conocimientos bien fundamentados, ¿sí? ¿Por qué esto yo le comento? Porque esa es la diferencia justamente con la educación.